Muy buenas tardes, queridos hermanos. Mi nombre es Miguel Valdés, soy de la parroquia de Corpus Christi y aquí estamos en Radio San Pío compartiendo con ustedes la segunda temporada de Líderes a Imagen de Cristo. Así es que aquí vamos a estar compartiendo con ustedes un gran crecimiento que me ha ayudado a mí personalmente para cómo ser un buen líder, cómo llevar ese liderazgo en tu comunidad, donde quiera que Dios te llame. Y para esto, ¿verdad? Vamos a hacer pues algunas diferentes contenido de este crecimiento. Por ejemplo, vamos a empezar hoy con el plan de Jesús. ¿Cuál es el plan de Jesús? El segundo punto que vamos a después estar tocando, ¿verdad? Es el maestro y sus discípulos, o el maestro y sus líderes. Y también otro punto, ¿verdad? El tercer punto que vamos a estar tocando es la pedagogía de Jesús, cómo Jesús hacía las cosas. Entonces es bien importante que vayamos poniendo atención y vayamos aprendiendo. Tú y yo vamos a ir aprendiendo. Yo voy a ir aprendiendo de lo poco, ¿verdad? Que este curso de formación de discípulos o formación de líderes nos lleva a cabo a cada uno de nosotros. El cuarto punto es un día con Jesús, pasar como un día con Jesús. ¿Qué hacía Jesús durante un día? Desde que se levantaba hasta que se iba a la cama a acostar. Otro punto, número 5, ¿verdad? Es el examen de admisión. ¿Qué tenemos que hacer para ser admitidos y ser parte de ese liderazgo, de ese discipulado de Jesús? Entonces vamos a ir aprendiendo todos esos pasos. El paso número 6 es 6 relaciones del discípulo. ¿Cómo se las relacionan, ¿verdad? Los líderes con sus ovejitas? ¿Cómo se relacionan como pastores en su parroquia, en su comunidad? Eso es bien importante que vayamos viendo, ¿verdad? Cómo podemos relacionar, porque hay veces que estamos allí, pero estamos como los maestros de la ley, ¿verdad? Nomás apuntamos y decimos hagan, y nosotros no hacemos nada. Entonces hay que saber relacionarnos con nuestros pastorcitos, con nuestras ovejitas. El punto número 7, ¿verdad? La dieta del discípulo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para poder llevar un gran liderazgo? Solamente llevando una dieta, ¿verdad? Como los deportistas, para poder ser grandes deportistas, tienen que llevar una dieta balanceada, tienen que hacer ejercicios, tienen que hacer muchas cosas para poder, ¿verdad?, ser buenos deportistas. Entonces es bien importante que tú y yo aprendamos, ¿verdad?, a balancear esa dieta como discípulo. Octavo punto, ¿verdad?, que vamos a tocar es la metodología de Jesús. Cómo Jesús hacía las cosas, por qué hacía las cosas, por qué decía tales cosas. Entonces es bien importante, ¿verdad?, que dentro de un líder pues nos vayamos viendo, ¿verdad?, y vayamos siguiendo, ¿verdad?, que realmente tú y yo pues vayamos aprendiendo. Y por último, ¿verdad?, el último punto que vamos a estar viendo es nuestra misión. ¿Cuál es nuestra misión como líderes? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos hacerlo? Entonces es bien importante que durante estas secciones que vamos a estar llevando a cabo, para esta segunda temporada de Líderes a Imagen de Cristo, que se va a estar transmitiendo, ¿verdad?, sábados y domingos a las 3 de la tarde. Espero y no se lo pierdan y nos acompañen. Yo les pido, como el Papa Francisco, oren por mí, porque yo necesito de sus oraciones. Y para empezar, ¿verdad?, yo quisiera en esta tarde empezar un poquito con una introducción. Esa introducción, ¿verdad?, nos habla acerca de cómo Jesús fue formando a sus discípulos. Cómo Jesús, ¿verdad?, cuando él llevaba la buena nueva, cuando él andaba en la tierra que él pisaba, ¿verdad?, cuando iba a las diferentes sinagogas, cómo Jesús, ¿verdad?, iba enseñando, pero cómo a la misma vez aquellos maestros de la ley
pues le iban agarrando como un poco de coraje, a lo mejor un poco de envidia, porque pues como decimos por ahí, ¿verdad?, les estaba quitando el mandado a esos maestros de la ley. Y Jesús siempre hablaba con la verdad. Jesús no nomás hablaba con la verdad, sino hablaba con los hechos. Y por eso, ¿verdad?, él fue, al ir caminando con la verdad y diciendo la verdad y con los hechos, pues se fue echando de enemigos, ¿verdad?, que como líderes, tú sabes, hermano, hermana, ¿verdad?, que en tu comunidad, como líder, a veces tus mismos hermanos a veces te critican, a veces te echan, a veces te van a decir muchas cosas, de que tú no eres capaz, de que tú no eres un buen líder, pero sin embargo, cuando tú sigues a Jesús, se nota. Cuando tú sigues a Jesús y tú eres de Jesús, la gente lo va a ver y lo va a notar. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, un ejemplo, ¿verdad?, en esta introducción, Pedro fue un gran ejemplo. Pedro, a pesar de ser muy aventado, muy renegado, a lo mejor tal vez muy maralazoniento, porque era pescador, pero sin embargo, cuando el Señor Jesús lo llama, su actitud cambia. Cuando el Señor Jesús lo llama, su corazón, ese corazón de piedra, se convierte en un corazón de carne. Y hoy, ¿verdad?, en esta misma introducción, pues Pedro, ¿verdad?, al ir en ese caminar cuando llevaban a Jesús para crucificarlo, para entregarlo a los soldados, cómo Jesús se dejó guiar y se dejó matar en una cruz. Pero sin embargo Pedro, con miedo, con temor, pero fue siguiendo a dónde llevaban a Jesús, qué le iban a hacer. Y cómo la gente, ¿verdad?, vio a Pedro, y en cuanto lo vio le dijo: ¿no es este uno de los discípulos de Jesús? ¿Qué veía la gente en Pedro? En Pedro se veía esa luz que radiaba. En Pedro se veía el mismo Jesús, porque él convivió con Jesús 3 años y fue aprendiendo de Jesús todo lo que Jesús les iba enseñando. Entonces es bien importante, ¿verdad?, que tú como líder y yo como líder aprendamos a seguir a Jesús, a ser como Jesús, así como Pedro. Y a Pedro, al notarlo, la gente al verlo dijeron: este es uno de ellos. ¿Por qué lo notaron? Porque tal vez a Pedro ya se le notaba, ¿verdad?, a lo mejor caminaba igual que Jesús, a lo mejor hacía los mismos gestos, a lo mejor usaba parte de las mismas frases que Jesús usaba. Y eso, ¿verdad?, a uno como líder, cuando uno imita y sigue a Jesús, eso se le empieza a notar. Y en ese caminar fue como Pedro, ¿verdad?, fue llamado y fue hoy en día nuestro primer papa en la Iglesia Católica. Y por eso pongo como ejemplo a Pedro, porque a Pedro se le notaba, por doquiera que fuera se le notaba. Ahora, hermano, ser discípulo o ser líder de Jesús, pues implica muchas cosas. Por ejemplo, ¿verdad?, nos dice Jesús: o eres frío o eres caliente, porque tibio te vomito de mi boca. Es unas palabras muy duras y muy fuertes, pero sin embargo llevan una gran realidad. Si eres de Jesús, vas a seguir a Jesús, y vas a seguir los mandamientos de Jesús, y vas a seguir a Jesús a través de su palabra, porque Jesús aquí está, en este libro, en esta Biblia está Jesús. Jesús mismo aquí está, Jesús palabra. Entonces es bien importante que tú como líder tomes una buena decisión. O lo sigues o no lo sigues, o simplemente vas a ser uno del montón. En esta experiencia, ¿verdad?, yo tengo 35 años trabajando para la iglesia en mi comunidad de Corpus Christi,
y he aprendido muchas cosas. Hay mucha gente que se arrima y dice, Miguel, yo quiero ser líder, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro. Pero al poco tiempo ya no lo vuelves a ver. Porque alguien le hizo mala cara, porque alguien lo vio feo, porque alguien dijo, ¿y este quién es? Y se fueron. Es una tristeza que a veces como líderes, ¿verdad?, tomar la firme decisión de seguir a Cristo. Seguir a Cristo no es fácil. Seguir a Cristo lleva y conlleva, ¿verdad?, todo. Críticas, lleva y conlleva, ¿verdad?, que hablen mal de ti y que hablen en tus espaldas. Entonces, es bien importante que cuando tú tomes esa firme decisión de ser líder de Cristo, pues vayas tomando, ¿verdad?, consigo mismo todas las aveniencias. Dijo Jesús, yo no vine a dar paz en este mundo, yo vine a poner a las suegras con los suegros, yo vine a poner los yernos con las suegras, yo vine a poner en contra y no quiere decir que vino a ponernos a pelear unos contra otros, no, sino simplemente que hay veces que al conllevar el liderazgo en nuestra comunidad, pues nos va a llevar y conllevar a ponernos a veces en contra, ¿verdad?, de algunos hermanos que no están de acuerdo, y algunos hermanos que te van a criticar y te van a hablar mal de ti. Entonces es bien importante que cuando tomes esa decisión la tomes, pero para el bien de tu comunidad, para el bien de ti mismo y para que lleves a Cristo, a un Cristo vivo, a tus hermanos. Ojalá que con estos talleres o estas prédicas que vamos a estar llevando, te lleve a ti a que a través del Espíritu Santo te llenes de su palabra, te llenes de su verdad y te llenes de un buen liderazgo, como hubo muchos líderes en la iglesia. Uno de ellos fue Pedro, ¿verdad? Podemos ver que fue nuestro primer papa dentro de nuestra iglesia católica. Y ha habido muchos líderes, pero no me puedo estar aquí todo el día contándote cada uno de los líderes. Yo nomás quiero que sepas que te dejes guiar por tu Espíritu Santo y que el Espíritu Santo te vaya iluminando para que tú des un buen testimonio de Jesús vivo y resucitado. Quisiera empezar, ¿verdad?, con el primer punto que les hablé ahorita, que es el plan de Jesús. ¿Cuál es el plan de Jesús? A veces nos preguntamos, yo al principio me preguntaba, ¿cuál es el plan de Jesús? ¿Qué es lo que Jesús quiere de mí? ¿Qué es lo que Jesús espera de mí? Y en este plan de Jesús, pues es salvarnos a cada uno de nosotros. El plan de Jesús siempre estuvo allí, era salvarnos. Yo me imagino en una ocasión tal vez a Papá Dios y Jesús en el cielo, viendo hacia la tierra y viendo todo lo bueno y malo que estábamos haciendo. Y me imagino yo que Papá Dios ha de haber volteado a ver a Jesús, y como es Jesús y Papá Dios es uno mismo, es uno solo, entonces Jesús al ver a Papá Dios que lo volteó a ver, dijo, sí, Padre, yo voy, y yo voy para salvar a la humanidad, para salvar a los hombres. Y ese es el plan de Jesús. Cuando Él vino con ese plan de venir a salvarnos a todos los hombres, a toda la humanidad. Pero salvarnos no nomás, ¿verdad?, el espíritu, sino salvarnos de cuerpo, alma y espíritu. En la totalidad del ser humano, salvarnos. Para que siendo de Jesús podamos ser también a la misma vez de Papá Dios. Entonces, el plan de Jesús es venir a salvar al hombre y a todos los hombres, en cuerpo, alma y espíritu.
la misión de Jesús. ¿Cuál era la misión de Jesús? ¿Y cuál es nuestra misión como líderes? Nuestra misión como líderes es ser como Jesús. Tú y yo tenemos que ser imagen de Jesús. Por ejemplo, ¿verdad, hermanos? Si hay una dificultad en la comunidad o en el ministerio que tú estás, tú no vas a pelear, tú no vas a gritar, tú no más porque tú eres el líder. Al contrario, yo te pregunto ahorita en este momento, hermano, ¿qué haría Jesús si viera dentro de tu ministerio, dentro de tu comunidad, que hubiera un desacuerdo y un desacuerdo grande? ¿Qué haría Jesús? Jesús siempre encontraba una solución. Jesús nunca nos dejaba y nos abandonaba. Jesús nunca decía y gritaba y regañaba, ¿no? Jesús siempre daba un ejemplo, ¿verdad? Y ser como Jesús no es fácil. Cuando tú y yo queremos ser como Jesús, el Espíritu de Dios está sobre ti. Y eso fue lo que dijo Jesús cuando leyó por primera vez en la sinagoga, ¿verdad? Abrió el libro y dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y solamente a través del Espíritu Santo es como tú y yo vamos a poder anunciar esa buena nueva. Vamos a poder hacer ungidos por Dios. Y solamente a través, ¿verdad?, de ese Espíritu Santo vamos a poder proclamar la liberación de aquellos cautivos. ¿Cuánta gente no hay presa de la soledad, de la tristeza? ¿Cuánta gente no hay que está en nuestros propios grupos? A mí me ha tocado la experiencia, ¿verdad?, con hermanos dentro de nuestro ministerio donde yo trabajo, que han pasado por años, ¿verdad?, sufriendo de tristeza, han estado pasando por años sufriendo, ¿verdad?, de depresión. Y yo he visto cómo Jesús ha ido cambiando sus vidas, cómo Jesús ha ido tocando sus corazones, cómo Jesús ha ido llevando, ¿verdad?, su misión en cada uno de ellos. Entonces es bien importante que tú como líder puedas ayudar a esos tus hermanos, puedas estar allí con esos tus hermanos, ayudarlos en esos momentos difíciles, porque para eso ha sido tu llamado. Yo he sido llamado. Y es la única forma, ¿verdad?, de la misión de Jesús que te ha encomendado y que me ha encomendado a mí, es ver por nuestras ovejitas. Dice Jesús: yo no vine a ser servido, sino yo vine a servir. Y por lo tanto, ¿verdad?, tú y yo estamos llamados a ese momento, a servir y a servir a tu hermano. En una ocasión, un hermano de Ciudad Juárez me llamó y me dice: oye, hermano, estoy tirado acá por tal calle en Ciudad Juárez. Y era las 2 de la mañana. Y yo le dije: no te desesperes, hermano, ahí voy por ti. Yo como líder, yo como hermano, tuve que salir al rescate de mi hermano, porque era en la madrugada y se había quedado tirado con el carro. Me ha tocado ir por una hermanita con mi comunidad que a las 3 de la mañana me llama y me dice: Miguel, tengo mucho miedo. Hay que ir por tus ovejitas. Como líder, tu misión es ir
a rescatar, a ayudar a ese hermano necesitado. Y créanme, hermanos, que cuando tú empiezas a hacer eso como líder, tú empiezas a darte cuenta cómo Jesús te empieza a utilizar en su misión. Y es una gran misión que tenemos tú y yo. Esta tarde yo te invito a que, aparte de ser un buen líder, a ir a proclamar un año de gracia, a ir a proclamar a todos esos hermanos. Y no tanto que utilices tu Biblia y les des de bibliazos, hermano, no. Proclamar a Jesús es dar testimonio de Él, dar testimonio de su vida. Entonces es bien importante, ¿verdad?, que tú y yo aprendamos a ver cuál es la misión de Jesús. La misión de Jesús en mí ha sido de poder valorar, llevar a todos esos hermanos, a estas ovejitas que tú tienes a cargo, a llevar un encuentro personal con Jesús.
Muy buenas tardes, queridos hermanos. Seguimos con la segunda parte de Líderes e Imagen a Cristo, segunda temporada. Les recuerdo que esto que estamos escuchando hoy se va a estar transmitiendo sábados y domingos a las 3 de la tarde. Y todo esto los puede escuchar usted por medio de Radio San Pío o por Cristo Rey Radio. Así es que están todos cordialmente invitados a seguirnos. Y quiero continuar, ¿verdad?, con lo que quedé pendiente y la misión, nuestra misión. Tú y yo tenemos una gran misión como líderes en nuestra comunidad, en nuestros grupos de nuestros ministerios, en nuestra parroquia. Entonces es bien importante, ¿verdad?, dar testimonio de Jesús, ser como Jesús. Otro de los puntos que yo quería tocar, ¿verdad?, ese es el objetivo de Jesús. ¿Cuál era el objetivo de Jesús? El objetivo de Jesús era instaurar el reino de Dios. Muchas veces muchos de nosotros, cristianos católicos, tenemos pensado que el reino de Dios es cuando terminemos nuestra vida aquí en la tierra y vayamos al cielo. Allá vamos a ver el reino de Dios. Pero sin embargo Jesús, cuando llegó, ¿verdad?, les dijo, el reino de Dios está cerca. ¿Qué quería decir eso? Pues que aquí estoy, soy yo, Jesús. Por lo tanto, cuando yo esté con ustedes, ahí está el reino de Dios. Y eso es una gran verdad, ¿verdad?, que siguiendo a Jesús podemos nosotros instaurar ese reino de Dios, instaurarlo ya aquí en la tierra, ir preparándonos desde aquí en la tierra. Por ejemplo, ¿verdad?, yo les decía ahorita, dar buen testimonio, amar a tu hermano, perdonar a tu hermano, aquel que te ofendió. Todo eso, como buenos líderes, nosotros vamos a dar ese ejemplo para los demás. Yo siempre pongo un ejemplo, ¿verdad? Un niño chiquito trae su paleta y llega otro niño, ¿y qué es lo que quiere la paleta que trae ese niño? ¿Por qué? Porque le llama la atención esa paleta. Esa paleta que tú y yo debemos de traer como líderes debe de ser Jesús. Ese gran Jesús, ese gran líder de líderes, porque fue nuestro gran guía, nuestra luz. Y cuando tú llevas a Jesús en tu vida, el reino de Dios está cerca. Ahí está, cerquita de ti el reino de Dios. Y tú vas a ir caminando por la vida y mucha gente va a decir, yo quiero eso. Yo quiero ser como tú. Yo quiero seguir a Cristo. ¿Por qué? Porque se les va a antojar, como a ese niño se le antoja la paleta del otro niño, se les va a antojar cómo tú es tu vida, una vida de oración, una vida espiritual, una vida de llevarte bien con todos los hermanos. Eso es ser un gran líder a imagen de Cristo. Y su objetivo general es venir a instaurar el reino de Dios ya aquí en la tierra. No tenemos que esperar a que termine nuestra vida y irnos a encontrarnos con Él. Aquí mismo podemos instaurar ese reino de Dios. Qué bonito sería, ¿verdad?, que en tu comunidad todo el mundo nos amáramos, que todo el mundo nos abrazáramos, que todo el mundo cuando nos viéramos fuera, ¿verdad?, una alegría, un amor unos por otros. Entonces, hay que instaurar el reino de Dios ya aquí en la tierra. No tengamos que esperar hasta que termine nuestra vida. Hay que instaurarlo. Otro punto que yo quiero tocar, su método de Jesús. ¿Cuál era el método de Jesús? ¿Y cuál debe de ser el método tuyo como líder? Una de las cosas es recorrer, ¿verdad? Muchas veces nosotros como líderes nos queremos quedar en la comunidad. Si soy del ministerio de asambleas de oración, si soy del ministerio de liturgia, ahí me quedar bien cómodo. Y no, Jesús caminaba largas distancias para poder, ¿verdad?, establecer su reino, para poder llevar a todos esa buena nueva. Entonces, tu misión y mi misión es recorrer. Tenemos que recorrer, a lo mejor no todo el mundo, pero tu comunidad. A lo mejor no recorrer toda tu comunidad, a lo mejor recorrer los diferentes ministerios de tu comunidad, en tu parroquia. Por ejemplo, en mi comunidad hay como 42 ministerios.
activos. Y una de las cosas que se nos ha olvidado a nosotros como líderes es compartir con los demás ministerios, conocer los demás ministerios, llevarnos bien con los coordinadores que no sea una competencia unos con otros. Entonces recorrer, simplemente no tienes que irte por todos lados, ahí en tu comunidad, ve y recorre cada uno de los ministerios, conócelos, de qué se trata, por qué hablan de esto, por qué se reúnen. Nada menos este fin de semana me tocó, he estado compartiendo con una hermanita de mi comunidad, de otro ministerio, ¿verdad? Ella trabaja con lo que es defensa de la fe, y me mandaron un mensaje, pues invitando a que si queríamos tener a cierto predicador que él habla acerca de defensa de la fe. Y yo dije, pues esto se lo voy a compartir a mi hermanita, y fui con ella, hablé con ella y le expliqué cómo estaba la situación. Entonces ella me decía, Miguel, es que dice, mira, para empezar, mi esposo es ateo, mis hijos no quieren venir a la iglesia porque como mi esposo es ateo, prefieren quedarse con su papá y no me acompañan. Yo ando aquí sola como líder de este ministerio, pero me siento a veces abandonada. Le digo, ¿y tus hermanos del ministerio? Dice, sí, ahí están, dice, pero muchos de ellos ya están enfermos, muchos de ellos ya están grandes y no pueden hacer muchas cosas. Yo soy la más joven, tengo 42 años, creo, me dijo, y soy la más joven, y se me ha hecho muy difícil. Le digo, mira, yo te propongo, yo te ayudo con todo esto. ¿Aceptas? Dijo, sí, acepto. Si me ayudas, sí acepto. No tenemos que hacer tantas cosas, hermanos. Simplemente apoyarnos unos con otros en los diferentes ministerios. Y ella se puso feliz, se puso alegre porque yo pude y yo le ofrecí mi ayuda. Entonces recorrer, no tienes que recorrer por todos lados. Simplemente ahí en tu misma comunidad, con los mismos ministerios, recórrelos, conócelos. Conoce sus necesidades, tal vez a lo mejor tú puedas aportar, ayudar de alguna manera a ese ministerio. A veces lo que hacemos es criticarlo, no, ese ministerio ya tiene 20 años y no hace nada, pero tú has ido a ayudarles, tú te has ofrecido como líder. Esa debe ser nuestra misión y nuestro método para poder llegar a más hermanos. Otro de los métodos es proclamar, ¿verdad? Y proclamar y llevar esa buena nueva de Jesús. Como Juan el Bautista, ¿verdad? Llegaba y les decía, arrepiéntanse, porque el reino de Dios está cerca. Entonces, tú y yo tenemos que llevar esa buena nueva a los demás, hermanos. En la comunidad, ¿cuánta gente hay que no va a misa, pero nada más hasta allí? No conoce más de su iglesia. Tal vez por a lo mejor el mal testimonio que damos. Pero sin embargo, tú y yo hemos sido llamados a instaurar el reino de Dios. Y su misión, ¿verdad?, llevarla a cabo. Entonces uno de ellos es por medio de la proclamación. Y no nomás, ¿verdad?, se trata de ir y hablarles de Jesús, sino se trata de que ellos vean a Jesús en mí. Yo estaba en una ocasión sentado escuchando en un retiro cuando este hermano dijo, la gente está cansada de que le hablen de Dios. Y yo me quedé un poco sorprendido y le dije, me quedé pensando, ¿por qué? ¿Por qué este hermano está diciendo esto? Entonces, cuando él terminó, dijo, la gente lo que quiere es ver a Jesús en mí. Y esa es una gran verdad.
No nomás es de proclamar, sino llevar la buena nueva y aparte dar testimonio de Jesús. Como líder, tú y yo, nuestro deber es proclamar también, pero dar la buena nueva, pero que se note que llevas a Jesús por delante. Otro de los métodos que Jesús utilizaba mucho era enseñar. Siempre él enseñaba a sus apóstoles, ¿verdad? Siempre les estaba enseñando. Por ejemplo, ¿verdad? Podemos ver cómo Jesús siempre le llamaba a tres. Siempre le llamaba a Pedro, a Santiago y a Juan. En toda ocasión siempre le llamaba. Pero a esos tres les enseñó muchas cosas. Por ejemplo, uno de los ejemplos, ¿verdad? Cuando estaba en el monte Tabor, la transfiguración de Jesús, Pedro, Santiago y Juan ahí estaban. Y era tanta lo que radiaba Jesús cuando estaba hablando con los profetas, que Pedro dijo: Señor, vamos a poner 3 chozas aquí quedémonos. ¿Por qué? Porque en ese momento se sentía paz, en ese momento se sentía tranquilidad, en ese momento se sentía la presencia de Dios. Por eso Pedro, ¿verdad?, le dice a Jesús: vamos a poner 3 chozas aquí. Y otras, hay muchas formas de ir enseñando. Jesús siempre les llamaba a Pedro, Santiago, Juan, ven. Y se iban al monte Tabor y empezaba a orar. ¿Qué les enseñaba? Que si Jesús necesitaba orar, ¿por qué nosotros no? Y es una de las enseñanzas que siempre Jesús nos fue enseñando. Jesús siempre nos enseñó a que nuestra necesidad y nuestra relación con Dios siempre tiene que ser a través de la oración. Un líder que no ora no es líder. Un líder que no sigue a Jesús tampoco lo es. Entonces es bien importante y sucede mucho en las comunidades, en las iglesias, en las parroquias, en los ministerios. Hay muchos líderes que no les gusta orar. Hay muchos líderes que no les gusta leer la Biblia, la palabra de Dios. Entonces, ¿qué clase de líderes estamos siendo? Si quieres ser un líder a imagen de Cristo, tu misión primaria debe estar a los pies del Maestro, estar siempre con Jesús. ¿Cómo? Enseñando. Enséñale a tus ovejitas. ¿Y cómo le vas a enseñar? Pues que tú oras para que ellos oren. Pero si tú no oras, pues ellos no van a orar. Entonces es bien importante, ¿verdad?, que esta enseñanza que tú lleves a tus ovejitas, a tus hermanos de comunidad, pues enséñales lo bueno, no les enseñes lo que no es. Recuerdo hace unos años, ¿verdad?, hace algunos 20 años atrás, recuerdo que estábamos en el grupo de jóvenes allí en nuestra comunidad. Salimos de la reunión de jóvenes, de la asamblea, llenos de ese espíritu de Dios, ¿verdad?, porque había estado bien padre la asamblea, y salimos y estuvimos allí dialogando en el estacionamiento de la parroquia, cuando uno de los hermanos, ¿verdad?, empieza a gritar puras marralazones. Estábamos allá afuera en el estacionamiento y empieza a gritar puras marralazones, y le digo: oye, hermano, le digo, acabamos de salir de la iglesia, acabamos de salir de la asamblea de oración. ¿Y qué tiene? Tenemos que ser como somos, ¿sí? Tienes que ser, tú nunca vas a cambiar de ser Miguel o Arturo o Ramiro, como te llames, pero tu corazón, tus actitudes deben de cambiar. Entonces, en esa enseñanza, si no ven en ti ese cambio, tampoco ellos van a cambiar. Otra de los métodos que Jesús usaba mucho, ¿verdad?, era curar. ¿Cuántas veces, ¿verdad?, se le acercaron los enfermos a Jesús? O si no se le acercaban, se los llevaban. Yo me acuerdo y me llama siempre mucho la atención aquella mujer hemorroísa
que llegó, ¿verdad? Y ella traía en su mente, en su corazón, que con solo tocar el fleco del manto de Jesús, ella iba a ser curada. Entonces, ella, ¿verdad?, con esa plena confianza se acerca a Jesús, le toca el fleco y Jesús voltea y dice: algo salió de mí, alguien me tocó. Y Pedro, ¿verdad?, como siempre era, pues hablaba a veces hasta de más, le dice: Señor, pues ¿cómo puedes decir esto si aquí vienen todos amontonados, aventándose unos a otros, empujándose? ¿Cómo no te van a tocar? Pero Jesús voltea y le dice: no, es que esto que sentí que me tocó, sentí que salió algo de mí. Y aquella mujer hemorroísa, en ese instante que tocó a Jesús, quedó sanada, que no quedó curada. Entonces Jesús siempre curaba, siempre veía el bien de los demás. Recuerdo también en aquella ocasión, ¿verdad?, que estaban en la casa, allí estaba en una casa, ¿verdad?, proclamando, llevando la buena nueva, y le llevan un enfermo, un tullido, y lo meten por el techo. Qué fe tan grande fuera de aquellos discípulos que dijeron: si lo llevamos a Jesús, no podemos entrar por la puerta porque hay mucha gente, pero si lo metemos por el techo. Era una fe tan grande que decían: si lo metemos, Jesús lo va a curar. Y ciertamente lo metieron, Jesús lo curó. Y ese era otro de los métodos que usaba Jesús. Tú y yo, hermano, como líderes, debemos de orar por nuestros enfermos en nuestra comunidad. Debemos pedir por nuestros enfermos. Que no nomás sea el mandar y decir que hagan, sino también dar muestra y dar testimonio de que por medio de la oración Dios cura, Dios sana. Tengo un gran testimonio de una gran hermana, ¿verdad?, muy querida mía, de ahí en la comunidad, del ministerio donde yo pertenezco, ¿verdad?, allí en la asamblea de oración. Esta hermanita nos llegó en una ocasión que le habían detectado un tumor canceroso en su seno, y en esa ocasión estábamos atareados con muchos retiros, con muchas cosas que teníamos que estar haciendo. Entonces ella, por atender estos retiros, se desatendió y no fue al médico. Cuando ya terminamos toda esa etapa de todas esas, entonces mi hermanita dijo: ahora sí voy al doctor. Y fue a su médico, y el doctor le dijo: ¿por qué te esperaste? ¿Por qué dejaste pasar tanto tiempo? Y ya su cáncer ya no nomás lo traía en el seno, sino ya lo traía en los pulmones, en los riñones, ya se le había derramado por todos lados. Y créanme, hermanos, que yo ese día lloré, porque para mí esa hermanita siempre ha sido una hermanita muy especial. Pero junté a los hermanos de la comunidad y les dije: vamos a orar, y vamos a pedirle a Dios, y vamos a arrancarle ese milagro de sanación. Y estuvimos orando como comunidad, estuvimos orando como hermanos por ella. Y no nomás fue una vez, fueron varias veces que nos juntamos a orar por ella. Y la invitábamos a que estuviera presente, imponíamos las manos, y créanme que el Señor nos hizo ese milagro. Como líderes e imagen de Cristo, tú, hermano, como líder tienes que preocuparte por tus ovejitas. Ora por los enfermos que tienes en tu ministerio y verás la gloria de Dios y vas a ver el reino de Dios. Y nosotros eso lo hicimos, y esta hermana, para la honra y gloria de Dios, ahí sigue con nosotros en el ministerio de evangelización. Y ya para terminar, Jesús siempre usó una estrategia. Él llamó a 12. Y a esos 12 les enseñó todo lo que él sabía. Todo lo que él sabía de su padre, todo lo que él conocía de su padre. Entonces, él formó discípulos. Y esos discípulos fueron maestros.
Y esa es nuestra misión, tuya y mía. Y debe de ser nuestra estrategia en nuestras comunidades, en nuestros ministerios. Tenemos que ser líderes, pero maestros. Hay que enseñar a otros líderes a ser líderes, porque no somos eternos. Nosotros duramos lo que el Señor nos pide que duremos. Pero, sin embargo, si queremos que la misión de Jesús, si queremos que esta estrategia de Jesús continúe, tú y yo tenemos que ir preparando a otros líderes. Tenemos que ir formando a otros hermanos a que sean líderes. El día que tú salgas de tu comunidad, el día que tú salgas de tu ministerio, ya hay alguien que puede llevar a cabo tu ministerio. A lo mejor igual o mejor que tú. Y qué bueno que sería que fuera mejor que tú. ¿Por qué? Porque ahí se va a ver que tú fuiste un buen líder. Un buen líder que enseñó todo. Como Jesús les enseñó todo lo que el Padre le había enseñado. Todo Él se los enseñó a sus discípulos, para que pudieran llevar esa buena nueva. Entonces, esa gran estrategia, ¿verdad?, que Jesús utilizó, hasta ahorita ha funcionado. Porque de esos 12, nuestra religión católica está por los 5 continentes. Y sigue avanzando y sigue corriendo. Entonces, hay que usar esa estrategia de Jesús para que nuestros ministerios crezcan en la comunidad, para que nuestros grupos en nuestra comunidad crezcan. Tenemos que ser esos buenos líderes y enseñar a otros. Hay que usar esa estrategia que Jesús utilizó. Hermano, no se te olvide que sin Jesús no somos nada, pero con Jesús lo somos todo. Esta tarde yo quiero hacerte que reflexiones estos puntos que te acabo de dar del plan de Jesús. ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es tu misión? ¿Cuál es tu objetivo como líder? Que instaures ese reino de Dios. ¿Cuál es tu método? ¿Cuál debe de ser tu método? Recorrer, proclamar, enseñar y curar. Pero otra de las grandes, ¿verdad?, es formar discípulos maestros. Es de gran importancia que tú y yo formemos otros discípulos para que el reino de Dios siga creciendo, para que el reino de Dios sea instaurado. Esta tarde yo quiero despedirme de ustedes, esperando que escuchen, sigan escuchando, ¿verdad?, estas pláticas que vamos a estar compartiendo por medio de Radio San Pío y Cristo Rey Radio. Este programa se llama Líderes e Imagen de Cristo, segunda temporada, sábados y domingos a las 3 de la tarde. Los espero y que Dios los bendiga.